¿Qué tal, gente del internet? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo con otro video informativo con datos curiosos y todo lo demás. Hoy vamos a hablar del Harlem Shake y otras cosas más que les tengo preparadas para este video. Vamos a empezar primero, pues andaba checando aquí mi lista. Ya tenemos más de 1150 suscriptores, que eso es excelente. Sigan compartiendo, dando like y todo lo demás a los videos para que lleguemos a más gente. Un saludo a todos los suscriptores, a Juan Narváez, Yesenia, Don Munive, Leonardo Gueñón y Bella. Bueno, a todos, y si no les mando un saludo personal, disculpen, pero es que son, ahora sí ya son demasiados. Bueno, para mí son más de 1550, como les digo, y vamos a llegar a medio millón de reproducciones de los videos de este canal. Espero que les sigan gustando, y como les decía al inicio de este video, hoy vamos a hablar del Harlem Shake. En este momento quiero darles un dato curioso, que es que vayan a su canal de YouTube, escriban estas palabras, esto yo ya las tengo aquí, y escriban Do the Harlem Shake y le dan en el buscador. No van a hacer otra cosa más que escribirlo y la magia empieza. Bueno, ahí está, no se los voy a mostrar todo, pero lo que quiero que entiendan es que es un efecto muy padre. Ahora, si te gusta, después de que escribes esto, Do the Harlem Shake, y te gusta cómo se ve todo el efecto, y tú dices, oh, la magia de YouTube, cómo lo hacen y todo lo demás, bueno, pues te puedo decir que yo te traigo un truco o un secreto y tú lo puedes hacer con cualquier página que tú desees. Es más, con tus páginas principales, páginas personales, páginas favoritas y todo lo demás. Únicamente te tienes que ir a esta dirección que tenemos por aquí, que es hsmaker.com. De aquí escribes la página en este recuadro. De hecho, la página es muy sencilla, nomás tiene este fondo gris. Aquí su creador, el señor Gangnam Style Maker o algo así, creo que era lo mismo, pero bueno, es lo mismo, pero ya con una foto y sales bailando el Gangnam Style. Y aquí escribes la dirección, como les decía, porque de repente me confundo, pero aquí escribes la dirección de tu preferencia. En este caso vamos a ver qué tal se ve con nuestra página de Twitter. Escribimos Shake It y lo mismo, aparece nuestro pajarito azul volador aquí bailando el terrorista y todo eso. Y de repente, cuando la canción va a llegar, tampoco se lo va a mostrar porque quiero que sea sorpresa. Y escriban cualquier página, la que sea de su preferencia. Es un bonito efecto de estos señores de YouTube y de esta página, para que lo hagas con cualquier página, no solo lo veas en la página de YouTube. Ahora, lo que les voy a mostrar es que, bueno, ya todas las personas hacen Harlem Shake por aquí, Harlem Shake por allá, y esto es algo que pues para algunos es divertido, para otros ya es hartante. De hecho, lo que ya se está volviendo moda ahora es hacer videos donde las personas que empiezan un Harlem Shake son golpeados por sus demás amigos diciéndoles no más Harlem Shake. En esta ocasión, si tú quieres hacer tu Harlem Shake y dices, demonios, yo no sé nada de edición ni nada de corte y de audio y de todo lo demás, pues te lo voy a facilitar todavía más para que tú, inexperto, hagas tu video de Harlem Shake. La manera más fácil que lo vas a poder hacer es que si tienes un celular con Android, tablet o algo similar, puedes irte directo a la Play Store de Google y vas a buscar esta aplicación. Así o más fácil, es Harlem Shake Creator Lab. Es una aplicación gratuita, no te van a generar ningún cargo a tu tarjeta de crédito o débito, que de todas maneras no vas a tener, y porque no quieres cosas que te cobren, quieres cosas gratis. Y esta aplicación así es, gratis. Es muy fácil, únicamente la instalas directo en tu celular o tablet o lo que sea con sistema Android, y se va a instalar, y lo que va a hacer es que va a empezar a grabar un video. Y en el, digamos, lo va a grabar por partes. La primera parte vas a poner a tus amigos sentados sin hacer nada, y tú te vas a poner a bailar ridículamente. Ya, en el momento que se termina, ya que llega al clímax del video de Harlem Shake, se pone automáticamente pausa. En ese momento todos cambian de ropa o se paran para bailar, y ya cuando estás listo, ya todos preparados, le pones continuar. Aquí lo bueno es que te da como 15 segundos, bueno, 15 segundos, no, eso es que bailas la canción solo por 15 segundos, Surrender of the People, bueno, se disfrazan o bailan individualmente, ok, y ya.
pues te daba como un timer para que te puedas acomodar y digamos, porque dices, oye, yo no quiero sujetar el celular, pues lo acomodas en una mesa, en un sujetador para tus tablet o para tu celular y ya, te grabas con todos alocadamente. Esto es facilísimo y es gratis. ¿Qué más quieres? Haz tu video de Harlem Shake. Bueno, como es la versión gratuita, la única opción que te dan es que lo subas directo a YouTube. Entonces vas a necesitar tu cuenta de YouTube para subirlo directo a esto. Y ya de ahí, si quieres, lo descargas, porque no te da la opción de guardar en tu celular, ya que para guardarlo en tu celular tienes que descargar esta otra aplicación y esa sí te cobran, son 12 pesos con 72 centavos y nada más. Eso no está tan caro, pero pues también lo que decíamos, tú quieres cosas gratis, entonces ahí te dejo esta aplicación para que lo hagas y te hagas tu video Harlem Shake y no le tengas que estar metiendo tu video a un programa de edición de video o lo tengas, no sé, yo qué sé, cortar y pegar y meterle audio y todo lo más. Ahí está tu aplicación gratuita para que hagas tu video de Harlem Shake. Aquí está tu página para que hagas tus otras páginas que bailen Harlem Shake. Y el truco de que escribas. Ok, aquí, do the Harlem Shake. Y veas que YouTube también lo baila. Sale, amigos, este es el video de hoy, espero que les haya gustado. En la lista de top 30 de los videos más vistos en internet es el Harlem Shake. A muchos ya los tiene hartos, a otros los tiene encantados y se divierten. Y eso, nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado este video, que espero que sí, y te haya servido para algo, por lo menos para perder un cuanto de tu tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo y un abrazo, nos vemos, amigos. Bye. A todos, bye.